al igual que hay para crear lo que son esos besieres a través de esta herramienta. Entonces podemos también crearlo. Como hemos dicho, no vamos a utilizar mucho, lo que sí vamos a utilizar sería la herramienta pluma. Lo tengo acá desplazado, estas herramientas lo he sacado de manera flotante para tener mayor control. Entonces voy a agrandar esto y acá también para poder utilizar principalmente la herramienta de selección directa. Entonces tengo acá ya mis plumas, estas tres principalmente, y acá para el punto de ancla. Entonces, ¿cómo se trabaja acá? Vamos a ver las cuatro herramientas simultáneamente. Voy a agarrar la primera herramienta que sería de pluma. Antes de continuar, tenemos que indicar que cada uno de estos elementos que yo vaya a crear, por ejemplo, cualquiera de estas figuras que más adelante vamos a ver, cuando voy creando, acá tiene unos puntos. Estos puntos, estos elementos, son los puntos de ancla denominados y a través de la herramienta de selección directa, yo me acerco, hago un clic y ahora he seleccionado ese elemento concretamente. Y luego, haciendo otro clic, puedo agarrarlo y modificarlo libremente a través de estos elementos de dirección. Entonces, viniendo, hago clic y a través de estos yo puedo manipularlos de manera libre como estamos observando. Entonces lo mismo se va a poder hacer, la misma metodología se utiliza a través de herramienta pluma. Es la herramienta más utilizada. Entonces en cualquier gráfico como estos creados, siempre todos los elementos, cada uno de ellos han sido creados con la pluma. Entonces tiene, como vemos acá, muchos puntos de ancla, todo el trazado que sería toda la línea del contorno, propiamente todo ese trazado y sus segmentos correspondientes. Por ejemplo, desde acá, si nos vamos a acercar un poco más, vamos a hacer clic de esa manera, ahora sí. Entonces, cada uno de estos elementos tiene su segmento de este trazado, desde acá, por ejemplo, hasta acá, este segmento, y dicho trazado es cortado con un punto de ancla. Entonces tenemos el punto de ancla acá, luego pasamos al siguiente, y luego al siguiente, y así sucesivamente. Y es a través de estos puntos que vamos a poder crear figuras diferentes con diferentes modalidades. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. De hecho, antes de crear ya mi figura o mi trazo como tal, entonces tengo acá para decir si va a tener un contenido interno, o sea, un color interno, y hemos visto que pueden ser esto color sólido, degradado o ninguno. Voy a decir que no tenga para ver solamente el trazo. Y acá el trazo, voy a decir incluso que sea un poco más grueso, color negro, acá está el color negro, acá incluso haciendo clic puedo ver que es el color negro. Muy bien, entonces voy a decir aproximadamente de 3 píxeles y ahora utilizando la herramienta de pluma voy a hacer primero un clic y voy a soltar. Entonces he puesto el punto de ancla inicial y ahora estamos moviendo esto, pero todavía no estoy determinando si va a ser una recta o una curva. Entonces voy a hacer un clic y no voy a soltarlo. A partir de acá yo puedo hacer que sea una curva. Si en caso no lo muevo para nada, voy a hacer control Z. Y ahora si en caso no lo muevo absolutamente nada y hago un clic, me ha creado una recta total. Entonces esta recta es pura, no tiene ninguna curvatura. Luego puedo hacer clic afuera sin soltar todavía, incluso de acá he hecho un clic, lo he soltado y ahora tengo todavía para seguir creando más, a pesar de haber soltado el botón izquierdo del ratón. Hago un clic y lo suelto y vemos cómo vamos poniendo puntos de ancla delimitando mi figura. Entonces cuando llego al final, para cerrar mi figura, hago clic en el primer elemento y vemos cómo cambia la punta del puntero acá exactamente y me ha cerrado toda esta figura. Entonces ahora es mucho más fácil manipular cuando está cerrado, especialmente los colores. Voy a la herramienta de selección, puedo elegir toda esta figura y acá yo ya puedo cambiar el color interno como observamos y el color de trazo también, el tamaño y todo ello. Entonces es fácil ya modificar porque está cerrado. Lo que vamos a hacer ahora es
otro elemento, voy a marcarlo y voy a eliminarlo y voy a decir que la parte del fondo esté sin ningún color. Muy bien, y esto voy a reducirlo hasta 3 como estamos trabajando. Ahora, no solamente podemos hacer rectas, sino también curvas. Voy a hacer un clic y lo voy a soltar. Y ahora voy a hacer un clic, pero en este caso, si hago un clic y lo suelto, se va a convertir en una línea recta. Si hago clic, no lo estoy soltando, el botón izquierdo del ratón, y estoy arrastrando, me está sacando ahora los controladores de dirección y esta línea de dirección con sus dos puntos de dirección. Entonces estoy moviendo y estoy determinando las curvas exactas que quiero. Voy a soltarlo y cuando comienzo a crear el siguiente punto, todavía no estoy haciendo clic porque ya lo he soltado acá, ahora no está apretado el botón izquierdo del ratón. Cuando yo apriete y lo suelte, me va a crear la curvatura que se está viendo con azul acá como una vista previa. Hago clic y me ha creado esa curvatura, me mantiene la armonía del trazado. Si en este momento vemos la vista previa, me está diciendo que va a ser una línea recta. Entonces hago clic, se ha convertido en recta, sigue en recta. He hecho clic y estoy soltando, clic y suelto, clic y suelto. Ahora voy a hacer un clic y no voy a soltar el botón izquierdo del ratón y puedo hacer otra curvatura. Entonces ahora lo suelto y el próximo elemento también mantiene la curvatura porque esto de acá, este controlador de dirección, está permitiendo una curvatura. Entonces yo hago clic y ahora nuevamente continúo con mis trazados rectos. De esa manera y regreso al principio, tengo todo mi trazado y puedo elegir el mismo acá de esa forma y puedo cambiar el color acá. Entonces hemos observado cómo hemos hecho curvas y rectas. Esos suavizados que lo llaman y las rectas. Pero tenemos que tener control absoluto de lo que vamos a hacer. Entonces voy a utilizar esto, otra vez la pluma, y vamos a ver ahora cómo vamos a dominar la creación de formas. Entonces voy a hacer clic y a partir de acá, si yo hago clic, voy a tener lo que es, hemos dicho, hago un solo clic y lo suelto, vamos a tener una línea recta. Entonces hago clic y no lo suelto, entonces estoy creando una curva. Pero ahora, cuando quiero crear otro elemento, me está manteniendo la curva. Yo no quiero curva, quiero recta. Entonces retorno, recordamos que he soltado el botón izquierdo del ratón, retorno, y justo cuando encuentro acá el punto de ancla, hago un solo clic y lo suelto. Ahora observamos que me está manteniendo lo que sería una línea recta. Hago clic y ahora observamos que acá este elemento que estoy creando está siendo recto. Yo podría hacerlo curvo de esta manera, pero estoy forzando mucho el elemento. Enseguida vamos a ver por qué. Y estoy creando de todas maneras una curva. Voy a hacer control Z y yo no quiero forzar este elemento. Entonces vengo acá, exactamente retorno, como ya lo he soltado, no he hecho clic con el botón izquierdo del ratón, vengo, hago un solo clic sobre el elemento acá, sobre el punto de ancla y, por ejemplo, estoy sacando un controlador de dirección y lo suelto hasta donde yo quiero y ahora vemos que ya tengo una curvatura de este lado pero no del anterior. Entonces estoy teniendo una manipulación perfecta, no le estoy dejando que me controle prácticamente los besieres y los elementos vectoriales, yo los estoy controlando. Entonces hago clic y ya tengo mi curvatura del manejo de dos partes, la mitad, enseguida vamos a ver la otra mitad. Entonces cuando yo ahora estoy creando otro elemento, vemos que me mantiene una línea recta. Hago clic y vengo acá otra línea recta. Pero hemos dicho que si no queremos, otra vez regreso acá y saco uno de los controladores de dirección y ahora tengo media curva. Y acá tengo otra curva y acá me está forzando una curva. Yo no quiero curva, nuevamente retorno, hago clic
y ahora está recta. Entonces puedo crear elementos rectos de esa manera y cuando quiero curva puedo sacarlo desde acá o forzarlo desde acá. Llego hasta aquí y concluyo lo que es toda mi figura. Entonces, cuando estamos creando la forma como tal, hemos dicho que cuando hacemos clic, cuando es recta, hacemos clic y nosotros lo soltamos, en este caso así, clic, ahora clic, y cuando retorno a este punto de ancla y hago clic y lo arrastro, este punto de ancla, estoy sacando un controlador de dirección. Y ahora tengo una curva. Y cuando tengo una curva, regreso nuevamente al punto de ancla y hago un solo clic. Ahora tengo una recta y no me está forzando a lo que es una curva. Entonces, si yo lo estoy manipulando, yo lo estoy controlando. Esta es la práctica que más tenemos que hacer para dominar totalmente a estos elementos vectoriales. De lo contrario, no vamos a poder nosotros controlar vamos a tener que someternos a lo que nos da la pluma. Pero no funciona de esa manera. Nosotros tenemos que tener control absoluto. Algo que queríamos aclarar, que es sumamente importante, es que cuando creamos un elemento, vamos a crear un círculo. Voy a hacer clic y acá voy a hacer un clic y observamos que podemos hacer una curva casi para un círculo. Vengo acá e incluso puedo crear otro elemento, hemos dicho acá, y podría manipular mucho más, pero estamos observando que no estoy pudiendo hacer realmente un círculo. Es una forma diferente, porque resulta, ahora sí este concepto es sumamente importante, resulta que cuando yo hago un clic aquí y otro clic aquí, los controladores de dirección manejan el 50% y 50%. ¿A qué nos referimos? Vamos a hacer entonces, ahora, en lugar de hacer hasta acá, voy a hacer hasta la mitad. Y observamos ahora que estoy sacando estos controladores de dirección. Entonces observamos acá, lo voy a dejar de esa manera, totalmente horizontal y voy a soltarlo. Ahora, este controlador desde este punto de ancla hasta este punto de dirección va a controlar la mitad de mi curva y la otra mitad de la curva lo voy a controlar a través de este elemento nuevo. Entonces estoy sacando, observamos, y lo estoy sacando ahora nuevamente los controladores de dirección y entonces acá voy a concluir acá y ahora voy a concluir acá. Lo que me interesa es este punto. Entonces voy a crear incluso de esa manera acá unas guías. Muy bien. Este punto de ancla tiene acá su controlador de dirección. La mitad de mi elemento, acá incluso lo voy a separar para que no estén enlazados. Hemos dicho que no tenemos nosotros que dejarnos controlar por el mismo. Voy a hacer clic y en este momento, enseguida vamos a ver cómo funciona esto. Voy a venir y voy a separarlo y voy a hacer la misma acción con este otro elemento. Entonces viniendo acá, voy a hacer clic y voy a separarlo. Ahora sí. Entonces, este elemento maneja el 50% de esta curva, de este elemento, o sea, todo este segmento de este punto de ancla hasta este otro punto de ancla, está controlando esta línea de dirección, el 50% hasta acá, hasta la mitad, y el otro 50% de mi segmento lo está controlando esto. Entonces, estas líneas de direcciones controla 50-50. Entonces, lo ideal es trabajar de esta manera, así, para tener un control más preciso. Claro que con uno solo de estos yo puedo hacer una curva, pero no voy a tener un control preciso. Sí puedo hacer una curva entera, pero esto me va a limitar mucho. Entonces, gran parte de los elementos creados acá ha dejado que el 50% lo manipule esto. Acá están separados, el 50% lo está manipulando esta línea de dirección desde aquí hasta aquí y el otro 50% lo está manipulando esto desde aquí, desde este punto de ancla hasta la mitad.
Entonces nosotros podemos manipular acá cada uno de estos elementos de manera independiente en un 50%.